Hola, soy Ana. Mi vida ha sido toda una aventura, algo así como quitarse una tirita, rápido, un poco doloroso y en su mayoría olvidable. Si tienes un momento, siéntate. Tengo una historia que quizás te haga sentir mejor acerca de tus propios parientes excéntricos. Empecemos con mi familia. Imagina una casa bonita con una cerca blanca, parrilladas en el patio trasero y un perro de familia llamado Buster, que le falta algo de pelaje. Ahí es donde termina la imagen ideal. Dentro de esa casa perfecta estaba mi hermana mayor, Rachel, que era como la reina de la casa. Y luego estoy yo, más como la abeja trabajadora, zumbando alrededor y apenas notada. Rachel lo tenía todo resuelto, era rubia, con una sonrisa que podía iluminar una habitación y una forma de hablar que hacía que nuestros padres se derritieran. Ella obtenía todo mientras crecía, la bicicleta reluciente, la última rebanada de pizza e incluso el suéter acogedor que quería para Navidad. ¿Cómo lo adivinaste? Rachel siempre salía con la suya, cuando quería algo, como un vestido para el baile de graduación. Batía sus pestañas y nuestros padres no podían decir que no. ¿Y yo? Yo recibía los sobrantes y la ropa usada, pero no me malinterpretes. No estaba pasando hambre ni nada de eso. Tenía ropa y un techo sobre mi cabeza. Simplemente no vivía en lujo. Ahora, acerca de mis padres, papá tenía un trabajo duro y volvía a casa con grasa bajo las uñas y una sonrisa cansada. Mamá era excelente en la cocina y podía detectar una mentira a kilómetros de distancia, excepto cuando se trataba de Rachel. Cuando Rachel fue aceptada en esa universidad elegante con grandes jardines y paredes cubiertas de yedra, sentía como si la Navidad hubiera llegado temprano y se hubiera quedado para siempre. Mamá y papá organizaron una gran fiesta para celebrar. Pero cuando llegó mi turno de pensar en la universidad, la celebración ya había pasado. De repente, todo se trataba de el dinero está ajustado. Ana, y la vida real significa hacer sacrificios. Recuerdo que dieron la noticia en la mesa de la cocina con la pata tambaleante. Papá se rascaba el cuello, lo que significaba que no estaba contento con la conversación. Ana, hemos estado mirando los números y no pinta bien, dijo él. Tienes que ser realista, Ana, añadió mamá, revolviendo su café aunque no necesitaba ser revuelto. La universidad es cara, quizás es momento de conseguir un trabajo y ayudar. La forma en que hablaban, pensarías que estaban diciéndome que Buster se había escapado para unirse al circo, en lugar de simplemente decir que mis sueños universitarios eran demasiado costosos. Así que ahí estaba yo, ni siquiera tenía 18 años, enfrentándome a la dura realidad de que la escuela estaba fuera de mi alcance. No iba a rendirme con mis sueños. Mi plan era simple, trabajar duro, ahorrar cada centavo y un día, llegaría a la sala de tribunal con licenciado. Después de mi nombre, mis trabajos no eran glamorosos. Durante el día, hacía café y esquivaba migajas de pasteles. Por la noche, fregaba platos en un restaurante deteriorado. Eres la trabajadora más dura que conozco, Ana, dijo amo de una noche en nuestra pequeña y desgastada cocina. Ella era diseñadora gráfica freelance con una risa que podía iluminar toda la cuadra. Sí, coincidió Trish, que estaba afinando su guitarra baja para una presentación con su banda. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Su aliento era como un impulso, manteniéndome en marcha. Todo estaba en camino, quizás un poco retrasado, pero así es la vida. No, luego, de repente, todo se desmoronó. Me desperté una mañana sintiéndome terrible, pensando que tenía una gripe severa. Resultó ser mucho peor. Terminé en el hospital con una pila de facturas médicas que parecía un libro gigante. Señorita Anna, su seguro cubrió parte de los gastos, dijo la mujer en el departamento de facturación, sonando como si siempre estuviera a punto de dar malas noticias, lo cual hizo, y a lo grande. Todavía debe mucho, dijo, deslizando una factura sobre el escritorio que hizo que mi corazón se hundiera. Ahí se fue mi fondo para la universidad, devorado por números y puntos decimales que ni siquiera podía comenzar a entender. Intenté negociar, pidiendo un plan de pagos o algo. Mira, no tengo nada, dije, sintiendo que quería meterme en un agujero y rendirme. No es personal, cariño, es solo el sistema, respondió ella, pero para mí se sentía muy personal. De regreso en nuestro apartamento, el ambiente estaba tan estancado como la pizza que habíamos dejado afuera durante la noche. Ahí se van los libros de texto, murmuré, hojeando definiciones legales que todavía no había aprendido. Estábamos allí sentadas, 3 sueños en pausa, rodeadas por la dura realidad de nuestro reducido espacio. ¿Y ahora qué?, preguntó Trish,
rompiendo el silencio que se había alargado demasiado. No tenía una respuesta, solo un montón de signos de interrogación girando en mi cabeza. Estaba de vuelta en el punto de partida, pero sentía que estaba aún más atrás que antes. Empezar de nuevo, finalmente dije, ¿qué más puedo hacer? No estoy lista para rendirme. Sonaba bien, pero podía oír la incertidumbre en mi voz. Ambas asintieron, pero la preocupación era clara en sus rostros. Sí, entiendo, nuestra casa está demasiado llena, susurré por teléfono, sintiendo la amargura en mis palabras. Mamá no vio cómo tragaba el nudo en mi garganta ni cómo temblaba mi mano. Eres fuerte, Anna, lo resolverás, dijo papá antes de devolverme el teléfono a mamá. El banco en la parada de autobús era duro contra mi espalda mientras me sentaba allí, tratando de averiguar mi próximo movimiento mientras la gente pasaba apresurada, cada uno con sus propios destinos. Rachel, con su bebé nuevo y su vida aparentemente perfecta, ni siquiera contestó el teléfono, probablemente no quería contagiarse de mi mala suerte a través del receptor. Familia, ¿verdad? El tipo a mi lado resopló, habiendo escuchado parte de mi llamada. Llevaba una chaqueta desgastada y tenía una barba descuidada que parecía haber estado por un tiempo. Sí, familia, murmuró. No estaba realmente para conversar, pero había algo reconfortante en hablar con un extraño. No dejes que eso te deprima, parece que tienes algo de pelea en ti, dijo él, arrugando la bolsa de papel que sostenía. Logré esbozar una media sonrisa. ¿Algún consejo para dormir en uno de estos asientos? Bromeé, aunque no llegó realmente a mis ojos. Él miró el banco, como si evaluara su idoneidad. El autobús funciona toda la noche, viaja de un extremo al otro, más seguro que un banco. Su consejo quedó en mi mente mientras mi teléfono vibraba con una advertencia de batería baja. Justo lo que necesitaba, otra cosa más de que preocuparme. El autobús llegó con un siseo, sus puertas abriéndose de manera invitante. El tipo subió y se sentó entre los cansados viajeros nocturnos. Yo me quedé atrás, sosteniendo mi tarifa de autobús, aún no lista para simplemente dar vueltas sin rumbo. Agarré mi maleta y comencé a caminar, las ruedas haciendo un ruido solitario en la acera. Las luces intermitentes de la calle arriba proyectaban un resplandor desigual, y bajo su luz titilante, hice una promesa silenciosa: esta no es la forma en que termina mi historia. Aferrándome a ese pensamiento, caminé durante la noche. Cada paso se sentía como una rebelión, cada respiro como un compromiso para salir de este lío. Ven aquí, chica. La voz de tía Marlene llegó por teléfono como un salvavidas. No pensé que alguna vez me sentiría tan aliviada de escuchar su tono áspero. Cuando llegué a su casa, no perdió tiempo en formalidades. Pareces un desastre, dijo ella, guiándome hacia adentro con una mano firme en mi espalda. Pasé los primeros días en su habitación de huéspedes, tratando de recomponerme. No me presionó para obtener detalles. No era de las que se dedicaban a conversaciones sentimentales, pero sabía que estaba esperando a que me abriera. Finalmente, mientras estábamos sentadas en su mesa de cocina abarrotada rodeadas de plantas de aspecto resistente, tía Marlene dejó su taza y me fijó con su mirada intensa. ¿Qué es lo que quieres, Anna? ¿Qué es lo que realmente quieres? Me puso nerviosa, como si estuviera en un programa de transformaciones a punto de revelar mi verdadero yo, pero estaba demasiado cansada para dudar. Quiero ser abogada, tía Marlene, dije, mi voz temblando con la desesperación que ya no podía ocultar. Ella sintió como si ya supiera lo que necesitaba. Si ese es el caso, dijo, golpeando sus dedos sobre la mesa, con el sonido de las piezas chocando mezclándose con el tic-tac del reloj de la pared, cubriré tu educación. Mi corazón saltó de esperanza. ¿Hablas en serio? Tan en serio como un infarto, respondió ella, pero levantó un dedo para enfatizar su condición. Mantén tus calificaciones, nada de relajarse. Sus palabras eran firmes, pero sus ojos tenían un destello que mostraba que creía en mí. No pude evitar sonreír. ¿De verdad? No ahorré solo para gastar mi dinero en bingo y whisky. Me levanté y la abracé fuertemente, mis agradecimientos perdiéndose en el abrazo. Ahora, nada de tonterías sentimentales, dijo tía Marlene con brusquedad, pero me dio una palmadita en la espalda antes de empujarme suavemente. Y vas a trabajar para mí a medio tiempo. Necesito más ayuda aquí de la que estoy dispuesta a admitir. ¿Qué tipo de trabajo?, pregunté, ansiosa y lista para hacer lo que sea. El tipo de trabajo que necesita hacerse, respondió ella vagamente con un gesto de la mano.
Empezaremos por arreglar ese cabello salvaje tuyo y luego pasaremos al trabajo en el jardín mañana. Me reí, un sonido genuino y sincero que no había oído de mí misma en un tiempo. Trato hecho. No pienses que solo estoy siendo amable, dijo tía Marlene. Si te relajas, el trato se cancela. Asentí, la seriedad regresando. No pasará. Ella me miró por un momento, luego sonrió. Bien, ahora ayúdame con estas plantas. Tienen una vida social mejor que la mía. Pasé el resto del día cubierta de tierra, podando y regando las plantas, pero la tierra se sentía satisfactoria en mis manos. Tía Marlene me hizo trabajar duro por cada centavo que me ofrecía, pero estaba bien. La universidad no era fácil, y aunque tía Marlene me estaba ayudando mucho, equilibrar el estudio y pagar las cuentas era como malabares con cuchillos. Si se te cae uno, puede causar mucho daño. Cada mañana, después de trasnochar estudiando procedimiento civil, me despertaba con mi alarma zumbando como una abeja. Mis libros estaban extendidos en mi escritorio como un buffet. Ignoraba el rugido de mi estómago, recordándome que necesitaba comida, y me dirigía al puesto de comida más cercano del campus. Lily, que trabajaba en el mostrador, me preguntaba con una mirada sabia, ¿te hago uno doble? ¿Noche larga por delante? Lo diría. Me pasaba el café y el sándwich. Te vas a quemar si sigues así, me advertía Lily. No puedo quemarme cuando estoy en llamas, bromeaba, aunque me sentía más como leña que como un incendio. Las noches se convirtieron en un borrón de tarjetas de estudio y nervios tensos. Cada vez que mi teléfono vibraba, era un recordatorio sobre una factura impaga o un mensaje de tía Marlene preguntando cómo había ido mi día. Siempre decía que era mejor de lo que en realidad era. Entonces, todo cambió de la noche a la mañana. Tía Marlene se enfermó gravemente, enfermedad potencialmente mortal. Sostuve su mano más veces de las que podía contar en esa habitación de hospital demasiado silenciosa. No sabía qué decir. ¿Qué se dice cuando la persona que es tu roca se está desmoronando? Entonces, ¿quién me va a regañar por comer galletas en la cama cuando te vayas? Intenté aligerar el ambiente durante una de las visitas. Más te vale no hacerlo, susurró ella, con la voz apenas audible. Migajas por todas partes. Nunca hablamos sobre el dinero. Era como un acuerdo tácito, un elefante en la habitación que nadie quería reconocer. Después de que ella falleció, me encontré en una oficina de abogados rígida, más nerviosa que en cualquier examen que hubiera tenido. El abogado, un hombre formal con un peinado hacia un lado y gafas que se deslizaban por su nariz, dijo, ella te dejó la casa, Anna. Sentí que tía Marlene aún estaba velando por mí. ¿Qué dijo? Parpadeé, tratando de procesar la noticia. La casa, dijo él, hojeando papeles, y una cantidad considerable para ayudarte con tus deudas estudiantiles. El resto es para que lo administres por tu cuenta. Marlene fue clara en que debías hacer tu propio camino. A pesar del nudo en mi garganta, pregunté, ¿dijo algo más? El abogado ajustó sus gafas, dijo que creía en ti, respondió, y que te acosaría si te rendías. Me reí entre lágrimas, así era tía Marlene, sin duda. Al salir de la oficina ese día, me sentí tanto más pesada como más ligera. Me dejó un legado no solo en propiedad, sino en la creencia de que podría terminar este último tramo por mi cuenta. Estaba profundamente inmersa en el estudio para el próximo examen de abogacía cuando escuché el golpe, 3 toques firmes que dejaban claro que no era una visita amistosa. Cuando abrí la puerta principal de la casa de tía Marlene, mi casa, ahí estaban, mamá, papá, Rachel y su esposo Dave, como una sombría reunión familiar. Rachel no perdió tiempo. Anna, míranos todos juntos de nuevo en este lugar enorme, como una sitcom retorcida, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Papá usó ese tono que significaba siéntate y cállate. Hemos estado hablando, dijo, y pensamos que esta casa debería ser para Rachel. Ella tiene hijos, una familia. Mi cara mostró incredulidad. ¿En serio? Porque ciertamente parece que esta no es la casa adecuada para esa conversación. Los labios de mamá se tensaron, señalando que estaba a punto de imponer culpa. Lo entenderás cuando tengas tu propia familia. Esto es solo práctico. Debo haberme perdido la parte en la que, práctico, significaba echarme de mi propia casa. Respondí, cruzando los brazos. Rachel habló, batiendo las pestañas hacia mí y luego mirando a Ded en busca de apoyo, quien solo se encogió de hombros. Cariño, esta casa está desperdiciada en ti. Podríamos darle vida con risas y niños corriendo por ahí. ¿Y qué?
¿Convertir la sala de estar de tía Marlene en una sala de juegos? El pensamiento me supo amargo en la boca. No es necesario ser grosera, murmuró Dave, finalmente encontrando su voz. Claro, porque presentarse para reclamar mi casa es el colmo de la civilidad, respondí. Estás siendo egoísta, Anna, gruñó papá, creyendo que tenía razón. Mi risa fue amarga. ¿Egoísta? ¿Después de años recordarla solo en tarjetas de cumpleaños? Esa es una memoria conveniente que tienes. Se movieron incómodos. No era así como imaginaban que iría su intento de tomar lo que no les correspondía. Rachel rompió la tensión de manera predecible. ¿Puede ser una? No, la interrumpí. Solo váyanse, todos ustedes. Mientras salían por la misma puerta por la que habían entrado, cargados con su incredulidad y sentido de derecho, papá se volvió hacia mí. Te vas a arrepentir de esto. Me mantuve firme, mirándolo a los ojos. Lo único de lo que me arrepentiré es de no haber cambiado las cerraduras antes. La puerta se cerró detrás de ellos, y el silencio fue mío de nuevo. Este capítulo no deseado estaba cerrado, herencia o no. Yo estaba manteniendo el legado de tía Marlene, no subastándolo al postor más alto en mi familia. Estaba exhausta, una fatiga que se asienta en tus huesos. Después de un turno doble en el bufete de abogados, todo lo que quería era una ducha caliente y mi cama, pero cuando intenté abrir la puerta, la llave chirriaba contra el metal. ¿Qué demonios?, murmuré, jugando con la llave. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Rachel estaba allí, sosteniendo a la pequeña Mia en su cadera, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Cambié las cerraduras. Anna, sorpresa. Mis cejas se levantaron. De ninguna manera, esta es mi casa. Ella sonrió con desdén. Ya no, dijo, balanceando a Mia, que parecía ajena al drama. Sentí mi ira crecer, caliente e intensa. Mírame, dije, ya marcando el número. Su sonrisa vaciló. Estás blufeando. Mientras hablaba con la operadora, la confianza de Rachel tambaleó aún más. Sí, mi hermana ha entrado ilegalmente y cambiado las cerraduras de mi casa, expliqué en voz alta por el teléfono. La camioneta de papá entró en el camino justo cuando colgaba. Él y mamá salieron, listos para lo que parecía una intervención. Anna, sé razonable, comenzó mamá, con los ojos vidriosos como si estuviéramos en una telenovela. Estoy más allá de ser razonable, respondí, sin esconder la ira en mi voz. Dave, un buen pie más alto, se adelantó tratando de parecer intimidante. Vamos, Anna, dijo en voz baja, no hagas una escena. Levanté mi teléfono con el botón de grabación claramente visible. Dilo de nuevo, Dave, para la cámara, insistí. Su rostro adquirió un tono desagradable. Las sirenas rompieron el tenso ambiente cuando un patrullero apareció a la vista. El oficial salió del vehículo, luciendo serio y listo para actuar. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó uno de los oficiales. La valentía de la familia se desmoronó como pan duro. La voz de papá se volvió un murmullo. Es solo un malentendido, oficiales, un problema familiar, dijo Rachel. Tomarse mi casa es más que un problema familiar, respondí, cruzando los brazos. Los oficiales miraron entre nosotros, observando la escena y ajustando su enfoque. Está bien, empecemos con una identificación, y resolveremos esto, dijo uno de los oficiales, sacando un cuaderno de notas. A regañadientes, Rachel le pasó a Mia a mamá y comenzó a buscar en su bolso. Comenzó el proceso legal. Hicieron preguntas, dimos respuestas. Papá y mamá intentaron hacer una escena, pero el título de la casa estaba a mi nombre, como había especificado el testamento de tía Marlene. ¿Puede probar que vive aquí, señora?, me preguntó el oficial. Mejor aún, puedo probar que soy la propietaria, dije, buscando mi maletín en el auto. Sacar el testamento de tía Marlene se sintió como finalmente tomar una respiración profunda después de una larga lucha. Los oficiales leyeron el testamento. Sus expresiones cambiaron mientras procesaban los detalles legales. Está claro para nosotros, dijo el oficial, doblando los papeles y guardándolos en el maletín. Sugiero que le entreguen a la señorita Anna un juego de llaves. De lo contrario, tendremos que proceder con cargos por allanamiento y desalojo ilegal. Rachel entregó un juego de llaves. Mamá y papá guardaron silencio. Y Dad parecía desear desaparecer. Los oficiales los escoltaron fuera de la propiedad. Mamá me lanzó una mirada como si hubiera hecho algo terrible, pero la ley era clara, no había lugar para la lástima. La puerta se cerró detrás de mí, como la última palabra en una discusión. Me apoyé en ella,
con las manos temblando por la adrenalina. Exhausta, me dirigí a la cocina para preparar una taza de café muy necesaria. Mientras el agua hervía, me preguntaba qué hacer a continuación. Cerrar la puerta se sentía como clavar el último clavo en una larga broma mala. Mi casa, ahora una fortaleza. Solo necesitaba una cosa más para ser perfecta. Tal vez debería conseguir un perro grande y feroz, murmuré para mí misma. No era muy de mascotas, pero la idea de un bestia babosa que pudiera ahuyentar a cualquier intruso me hizo sonreír. Las semanas de silencio de mi familia se sentían más fuertes que cualquier discusión que hubiéramos tenido, sin llamadas, ni siquiera un mensaje de texto. A veces, tarde en la noche, cuando todo estaba en silencio, me encontraba revisando las redes sociales de Rachel. Tenía un talento para lo dramático, fotos de los niños con ojos tristes y labios pucheros, subtítulos que tiraban de mi culpa. Pequeño Jem seguro desearía tener un jardín para jugar y el tercer cumpleaños de Mia con la tía Ana, decía una publicación. Me reía cada vez. ¿Acaso pensaba que había olvidado por qué me mantuve firme? Recordaba suplicar por dinero para pagar mis estudios, solo para recibir sermones sobre responsabilidad y amor duro. Todavía podía sentir el frío portazo cuando estaba arruinada y luchando, y decían que no había espacio para mí. La forma en que se desmoronó mi fundamento fue un shock, pero no iba a dejar que eso me definiera. Mi nueva vida era algo que construí yo misma, pagando mis deudas y luchando mis batallas sola. Ninguna cantidad de culpabilidad o fotos con ojos de cachorro de mi familia podían cambiar eso. Consideré publicar una respuesta irónica a las actualizaciones de Rachel, pero ¿cuál sería el punto? Tenía trabajo que hacer, archivos amontonados en mi escritorio que no se preocupaban por el drama familiar. Mis clientes dependían de mí, y ahí es donde estaba mi enfoque. A veces, tarde en la noche, disfrutaba de un vaso de bourbon en mi jardín, el que intentaron quitarme. Saboreaba la calma e imaginaba conseguir ese perro grande y feroz, un rottweiler o un mastín, para mantener segura mi propiedad y tal vez hacer que mi familia pensara dos veces antes de cruzar mi umbral. Mi teléfono permanecía en silencio, una herramienta con la que había aprendido a vivir. Cuando finalmente me iba a la cama, dormía tranquila, me sintiera justificada o no. No había fantasmas culpables ni inquietantes que pasaría así, solo la paz de saber que todo dentro de esas cuatro paredes era mío. El último pensamiento antes de dormir siempre era sobre ese perro. Tal vez conseguiría uno, tal vez no, pero la elección era mía, y eso era suficiente. Todo empezó cuando tenía 17 años. Actualmente soy una mujer de 21 años. No entraré en detalles sobre mi relación conflictiva con mi papá, pero basta decir que fui yo quien tuvo que andar con cuidado alrededor de mi hermanastra. Mi hermanastra, una chica de 20 años, era la niña dorada . Siempre sentí una animosidad constante de su parte, como si hubiera decidido arruinar mi vida, aunque yo no había hecho nada para merecerlo. Su mamá, por otro lado, siempre parecía respaldarla. A veces incluso se unía a las travesuras de mi hermanastra para hundirme aún más. Mi papá siempre estaba de acuerdo con mi madrastra y me castigaba según las falsas acusaciones que ambas hacían en mi contra, porque nunca se atrevía a contradecir a su esposa, no importa cuánto yo tratara de defenderme. Me di cuenta de que a nadie en esa casa le importaba mi bienestar, así que me alejé. Me volví tan solitaria que apenas les hablaba. Al parecer, esto molestó mucho a mi hermanastra, porque empezó a dedicar su tiempo a asegurarse de que yo fuera lo más infeliz posible. Un día, el reloj favorito de mi papá, del que estaba muy orgulloso, desapareció misteriosamente. Este reloj no era como cualquier otro. Cuando llegué de la escuela, mi papá estaba fuera de sí, completamente alterado. Mi madrastra me miró furiosa, y mi hermanastra fingió no darse cuenta de que el reloj había desaparecido, aunque yo sabía que ella lo sabía. Decidí no decir nada, pero sentí que algo estaba mal. De repente, mi madrastra comenzó a acusarme de haber robado el reloj. Según ella, mi comportamiento reciente, que para ella era inusual y una supuesta necesidad de atención, la llevaban a concluir que yo debía ser la culpable. Naturalmente, mi hermanastra la apoyó, afirmando que me había comportado de manera sospechosa cuando estuve en la habitación de mi papá. Para que conste, lo único sospechoso en mi comportamiento fue que estaba de luto por la pérdida de mi gato, mi compañero desde que tenía 3 años. Obviamente, estaba devastada. Ese gato había sido mi única constante desde el divorcio de mis padres, ya que no podía vivir con mi mamá. Mi papá exigía que cenáramos juntos todas las noches, y mi supuesto comportamiento desesperado por atención consistió en sollozar en un par de esas cenas.
Esto fue porque mi hermanastra se la pasaba diciendo comentarios crueles, como lo mucho que mejoraba la casa sin mi fea criatura. Finalmente, le dije algo, pero mi papá nunca le pidió que dejara de ser insensible. Lo único que mi papá hizo fue decirme que me calmara. Eso fue todo. No importaron las razones que mi madrastra y mi hermanastra presentaron, ellas siempre tenían la última palabra. Señalarme a mí como culpable fue una sorpresa total. No tenía idea de que el reloj se había perdido, y mucho menos que yo estuviera involucrada. Mis intentos de defenderme fueron completamente inútiles. Antes de que pudiera decirle a mi papá que no sabía nada, él ya me estaba acusando. Se fue contra mí, diciendo que no era diferente de mi madre, a quien siempre llamaba maníaca y loca. Inmediatamente me echó de la casa. Yo tenía solo 17 años y no sabía a dónde ir ni qué hacer. Aparte de la casa de mi mamá, no tenía ningún otro lugar. Durante los siguientes 4 años, mi papá guardó silencio absoluto. No hubo contacto, ni respuestas a mis mensajes o llamadas, ni siquiera cuando intenté limpiar mi nombre. A ellos no les importaba que no hubiera robado el reloj, a pesar de que, en el fondo, lo sabían. Toda la culpa cayó sobre mí gracias a mi hermanastra y mi madrastra, y mi papá no hizo nada para detenerlas. Aceptó su versión sin siquiera pedirme mi punto de vista, y eso me hirió profundamente. Hice todo lo posible por dejar esa traición en el pasado y concentrarme en salir adelante. La mayor parte de mi tiempo la dediqué a cuidar a mi madre, que estaba mentalmente inestable. Al menos, pasar tiempo de calidad con ella fue el único lado positivo de toda esa situación. No solo logré terminar la preparatoria, sino que también me gradué de la universidad. Ninguno de esos eventos incluyó a mi papá. Al principio, eso me dolió mucho, pero con el tiempo, la agonía fue disminuyendo gradualmente. Sin embargo, hace unas semanas, mi abuelo cumplió 75 años, y, a pesar de todo, me invitaron a su fiesta de cumpleaños, que se celebró en una granja que él había alquilado para ese día. Al principio, no estaba segura de querer ir porque sabía que mi papá, mi madrastra y mi hermanastra estarían allí. Pero mi abuelo y yo siempre habíamos sido muy cercanos. Él estuvo para apoyarme cuando mi papá me echó de casa. Aunque vivía en una casa de retiro y no podía ofrecerme un lugar donde quedarme, me ayudó mucho económicamente. Además, él siempre fue como mi mejor amigo, así que sabía que no podía perderme un momento tan importante para él. Decidí hacer un esfuerzo y asistir. Sin embargo, en cuanto llegué a la fiesta, sentí como toda la tensión del pasado regresaba al ver a mi papá sentado junto a mi madrastra después de 4 años sin verlo. Ver a mi hermanastra actuando como si nada hubiera pasado me revolvía el estómago. Traté de mantener la distancia, pero cada vez que las miraba, sentía un nudo en la garganta y tenía que luchar contra las lágrimas. Pasé la mayor parte del tiempo con otros familiares, evitando cualquier interacción con ellos. Mi hermanastra ni siquiera me miró, y mi madrastra llevaba una expresión engreída en el rostro que solo empeoraba las cosas para mí. Quería enfrentarlos frente a todos, pero sabía que no podía arruinarle el día a mi abuelo. Entonces, algo inesperado ocurrió. Cuando mi abuelo dio un brindis, agradeció a todos por asistir y habló de lo bendecido que se sentía. Pero, de repente, mencionó el reloj perdido de mi papá. Para mi sorpresa, reveló que mi hermanastra lo había robado. Desde ese momento, no sé qué pensar ni qué hacer con respecto a mi relación con mi papá. Ahora ha estado tratando de contactarme sin parar. Al principio, la mayoría de sus mensajes de texto y voz eran disculpas. Decía que estaba equivocado y que quería arreglar las cosas. Pero poco a poco, los mensajes empezaron a cambiar. Ahora habla de cómo, según él, le lavé el cerebro a mi abuelo y traté de arruinar su relación con él. Mi relación con mi madrastra, por supuesto, complicó todo. Eso me dolió mucho. Quiero decir, ¿cómo podría este hombre elegirme a mí sobre su esposa e hija podridas? Lo siento, sé que fue cruel decirlo, pero no sé cómo manejar lo que siento. Mi papá sigue pidiéndome que nos veamos y hablemos de todo lo que pasó. Yo no sé qué hacer. No creo que realmente se disculpe por nada, especialmente después de sus últimos mensajes, donde dice que le lavé el cerebro al abuelo, pero si llega a disculparse, no estoy segura de si podré volver a confiar en él. Han pasado 4 años sintiendo que no le importaba, que podía desecharme así de fácil. En cuanto a mi madrastra y mi hermanastra, no he sabido nada de ellas, y sinceramente, prefiero que sigan lejos de mí. Mi relación con mi papá dio un giro total a mi vida, y no creo que pueda perdonarlos por eso. Por ahora, no quiero verlo ni perdonarlo, aunque sé que sigo sintiéndome amargada por todo lo que pasó.
Ha pasado una semana desde la última vez que escribí aquí, y ya perdí la cuenta de cuántos comentarios y mensajes recibí pidiéndome una actualización, así que aquí está. Primero que nada, gracias a todos los que comentaron, me apoyaron y me dieron consejos. También agradezco las críticas, porque me hicieron reflexionar. Es una locura saber cuánta gente realmente se interesó por lo que estoy viviendo. Muchos me dijeron que no tuviera contacto con mi papá, mientras que otros sugirieron darle la oportunidad de explicarse. Al final, decidí reunirme con él, aunque algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Sinceramente, no sé por qué acepté. Tal vez solo quería cerrar ese capítulo, o tal vez quería darle el beneficio de la duda, aunque no estaba segura de si se lo merecía, pero, en el fondo, había una pequeña parte de mí que esperaba que finalmente mostrara un verdadero remordimiento, que realmente se arrepintiera de lo que hizo. Así que le envié un mensaje. Acordamos encontrarnos en un café al que solíamos ir cuando yo era más joven. Pensé que era un lugar neutral adecuado. Cuando llegué, lo vi sentado ahí, luciendo un poco nervioso. Fue extraño verlo después de tanto tiempo, especialmente después de todo lo que pasó. Por un momento, al recordarlo en la fiesta del abuelo, pensé que tal vez las cosas podrían volver a ser como antes, pero ese sentimiento no duró mucho. Él comenzó disculpándose, diciendo que sabía que había cometido un error y que se arrepentía de haber creído en mi madrastra y mi hermanastra. Habló sobre lo difícil que había sido para él desde que se supo la verdad y cómo sentía que había fallado como padre. Al principio, sus palabras empezaron a suavizarme. Pensé que había una pequeña posibilidad de que al menos pudiéramos intentar reconstruir algún tipo de relación, pero luego las cosas tomaron un giro extraño. Comenzó a hablar largamente sobre cómo había estado bajo mucha presión en ese entonces y que no sabía en quién creer. Entiendo que estuviera confundido, pero eso no justifica cómo me apartó de su vida durante 4 años. Entonces, para colmo, empezó a acusarme de manipular al abuelo. Dijo que no estaba del todo convencido de que yo no hubiera influido para que el abuelo se volviera contra él y lo avergonzara frente a todos. Me sorprendió tanto esa acusación que al principio no pude decir nada. Ese hombre básicamente estaba admitiendo que todavía no confiaba plenamente en mí. No podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé sentada ahí, mirándolo, tratando de procesar cómo podía decir algo así. Todos esos mensajes de texto sobre querer arreglar las cosas. Y ahora quería que yo me disculpara. En ese momento me di cuenta de que esta reunión había sido un gran error. Él no estaba ahí para disculparse, al menos no de manera genuina. Solo quería limpiar su conciencia o, peor aún, echarme parte de la culpa. Lo enfrenté y le dije que no era justo que me pusiera algo de esto encima. Le recordé que él fue quien decidió creerle a mi hermanastra y a mi madrastra sin siquiera darme la oportunidad de defenderme, pero en lugar de asumir la responsabilidad, se puso a la defensiva y dijo que yo estaba siendo injusta con él. Insistió en que no era su culpa porque, según él, mi madrastra y mi hermanastra lo habían engañado. Incluso sugirió que tal vez yo debería perdonarlas porque la familia es lo más importante. Eso fue el colmo para mí. Ya no podía escuchar más excusas. No estaba arrepentido de lo que hizo, sino de haber quedado atrapado en el lío y de haber sido avergonzado frente a toda la familia. Le dije que no quería saber más de él a menos que realmente pudiera asumir la responsabilidad de sus acciones. Me levanté y me fui. Desde esa reunión me siento extraña, por decirlo de alguna manera. Me alivia haberlo confrontado finalmente y haber visto sus verdaderos colores, pero al mismo tiempo estoy enojada porque todavía no puede reconocer lo que hizo. Es aún más preocupante que le importe más cómo lo percibe el resto de la familia que intentar reparar nuestra relación. Siento que he perdido mucho tiempo esperando algún tipo de cierre, solo para darme cuenta de que nunca sucederá. Actualización 2. Bien, no planeaba actualizar otra vez, pero las cosas se han puesto locas. Pensé que ya había terminado con todo este drama, pero aparentemente mi familia tenía otros planes. ¿Recuerdan cómo les dije que mi papá, mi madrastra y mi hermanastra seguían tratando de darle un giro a la situación? Bueno, digamos que eso le salió mal después de esa reunión con mi papá. No tuve contacto con ellos. Hecho, bloqueé su número e ignoré a los miembros de la familia que intentaron hacerme sentir culpable para que le diera otra oportunidad. 2 semanas después, mi abuelo me llamó y me preguntó si podía ir a hablar con él. No sabía de qué se trataba, pero como el abuelo siempre me apoyó en todo esto, pensé que lo escucharía. Básicamente, el abuelo me dijo que había encontrado algunas pruebas mientras revisaba los viejos registros financieros de la compañía. Había sospechado por un tiempo, especialmente después de todo lo que pasó con el reloj, y decidió investigar. Mi abuelo, que es un experto en esto, se sorprendió incluso a él mismo.
Resulta que mi hermanastra y mi madrastra habían estado haciendo toda una serie de estafas a espaldas de todos durante años. Esto no solo tenía que ver con el reloj. Habían estado desviando dinero de las cuentas de la compañía, de las cuentas de mi papá, y tomando crédito a nombre de él, acumulando deudas que habían ocultado al resto de la familia. ¿Cómo se enteró el abuelo? Bueno, resulta que mi hermanastra no entendía muy bien cómo funcionaban las tarjetas de crédito. No creo que se diera cuenta de eso mientras hacía compras con las cuentas de la compañía. Mi abuelo habría podido ver todas las transacciones y, cuando vio que había compras para citas de uñas y cortes de cabello, supo con certeza que no era mi papá. Mi madrastra siempre había mantenido sus uñas cortadas y nunca se hacía tratamientos para el cabello. Así que el siguiente sospechoso obvio fue mi hermanastra. No solo eso, sino que también encontró un préstamo falso a nombre de mi papá que mi madrastra sacó para financiar los costosos hábitos de mi hermanastra. Habían estado haciendo esto durante años y mi papá no tenía ni idea. El abuelo decidió que ya estaba harto de sus mentiras, pero en lugar de presentar cargos, decidió tomar el asunto en sus propias manos, de la manera en que solo él podía hacerlo. Fue directamente a su abogado y desheredó a mi papá. Sí, lo eliminó del testamento por completo, todo, y quiero decir, todo lo que se suponía que iba a ir para mi papá, ahora va para otra parte, incluida una gran parte que viene para mí. El abuelo dijo que, al ponerse del lado de mi madrastra y mi hermanastra para siempre, estos años mi papá había demostrado que no era lo suficientemente responsable para manejar el legado de la familia. No solo eso, sino que el hecho de que mi papá me echó sin ningún lugar a donde ir, e incluso después de que la verdad salió a la luz, todavía se negó a disculparse conmigo, hizo que el abuelo tomara esa decisión. Dejó a mi papá con absolutamente nada. En cuanto a mi hermanastra y mi madrastra, están bastante jodidas. El abuelo no solo desheredó a mi papá, también se aseguró de que mi hermanastra y mi madrastra no pudieran conseguir ni un centavo del dinero de la familia. Consiguió a su abogado para bloquearles el acceso a cualquiera de los fideicomisos o bienes familiares. Así que todo lo que pensaron que iban a conseguir con sus pequeñas y codiciosas manos, ahora es nada. El abuelo incluso está ayudando a mi papá a vender su casa para que ninguno de ellos pueda seguir sacándole dinero. Quieren estar completamente aislados. Pero aparentemente eso no es todo. Cuando mi madrastra descubrió lo que había hecho el abuelo, perdió el control, y me refiero a una crisis total. Intentó hacer que mi papá se sintiera culpable para que luchara contra el abuelo, pero no hay nada que puedan hacer legalmente. Mi papá se quedó atascado porque no protegió sus finanzas, y ahora está básicamente a merced de lo que mi madrastra y mi hermanastra quieran hacer a continuación. Y aquí está el truco, mi hermanastra trató de llegar hasta donde no debía. Después de que todo esto pasó, recibí un mensaje patético de ella, en el que básicamente estaba rogando ayuda porque no le queda dinero para cubrir sus facturas ni su estilo de vida ahora que el abuelo los cortó. Incluso trató de tergiversar todo esto. Recibí un mensaje de ella, contando una historia suave sobre cómo nunca tuvo la intención de que las cosas se pusieran tan mal, que ha estado bajo mucha presión de nuestra madrastra todo este tiempo. Honestamente, el hecho de que tuvo el descaro de enviarme mensajes sobre sus luchas, cuando ella fue la razón por la que terminé en la calle a los 17, me hizo perder la paciencia. Incluso cuando ella se acercaba a mí, parecía que no podía asumir la responsabilidad de sus acciones y, en cambio, le echaba la culpa a su madre. Le envié una respuesta breve, básicamente diciéndole que hizo su cama y ahora tiene que acostarse en ella. No me siento mal por ella en absoluto. Ella y su madre arruinaron mi relación con mi padre y trataron de destruir mi vida. Así que, ¿por qué debería importarme lo que les pase ahora? Mi abuelo me advirtió que podrían intentar revertir esto sobre mí, y sinceramente, no me sorprendería si intentan pintarme como la mala otra vez. Esto me lleva a mi padre, quien sigue siendo un desastre. Sigue llamando y enviando mensajes de texto, pero solo respondí una vez. Le dije que, hasta que esté listo para asumir plenamente la responsabilidad y dejar de culpar a otras personas por lo que pasó, no estoy interesado en tener una relación. Ya no puedo seguir sometiéndome a este ciclo de traición y perdón solo para volver a lastimarme. Todavía hay mucho en el aire, especialmente con la forma en que mi papá está manejando todo. Una parte de mí se pregunta si alguna vez cortará completamente los lazos con mi madrastra y mi hermanastra, o si simplemente está demasiado metido en sus mentiras para ver la verdad. Supongo que ya veremos. Yo me estoy concentrando en mí mismo, pero algo me dice que esto aún no ha terminado. Actualización 3 ***. Bueno, aquí estamos. No estaba seguro de publicar otra actualización, pero han pasado muchas cosas y pensé que sería un buen momento para atar todos los cabos sueltos. Si has estado siguiendo mi historia,
sabrás que mi vida ha sido una montaña rusa de drama familiar, pero finalmente puedo decir que las cosas están mejorando para mí, y no tanto para el resto de mi familia. Después de que el abuelo desheredó a mi papá y cortó a mi madrastra y mi hermanastra de todo el dinero familiar, pienso que ahora están en un serio problema. Mi papá está en problemas financieros, cayendo en picada. El abuelo no estaba bromeando cuando dijo que iba a vender esa casa. Resulta que no solo estaba ayudando a mi papá a venderla, sino que lo estaba forzando. El abuelo técnicamente es dueño de la propiedad y mi papá simplemente vivía allí bajo un acuerdo de fideicomiso. Eso lo controló el abuelo. Así que cuando cortó todos los lazos financieros con mi papá, significó que la casa en la que vivía ya no era suya. El abuelo le dio una oportunidad y le dijo que lo dejaría quedarse allí, siempre y cuando echara a mi madrastra y a mi hermanastra. Por supuesto, mi papá nunca podría darle la espalda a la mujer que arruinó su vida. Él sigue insistiendo en culpar al abuelo o a mí por todo esto y se niega a aceptar la realidad de la situación. Todavía lo niega. Mi madrastra y mi hermanastra lo persuadieron de que nuestra relación seguiría inactiva hasta que él admitiera su parte en todo este lío. A pesar de lo horrible que es, he decidido aceptarlo. En cambio, el abuelo ha estado ahí para mí en cada paso del camino, y nuestro vínculo solo se ha fortalecido. Desde que salió la verdad, hemos tenido varias conversaciones sobre el futuro, y él ha expresado su deseo de asegurarse de que esté bien, especialmente después de todo lo que he pasado. Supongo que este es el capítulo final de esta historia. Finalmente mi cierre. Mis padres, mi papá, mi madrastra y mi hermanastra están asumiendo la responsabilidad de sus actos y ahora puedo continuar con mi vida, tanto en lo monetario como en lo psicológico. He recorrido un largo camino desde entonces, y nunca más permitiré que ninguna de ellas me deprima. Ha sido todo un viaje, pero estoy satisfecho con mi destino final. Todos los que me ayudaron y dejaron comentarios son profundamente apreciados. Tengo la intención de regresar a este lugar tal vez dentro de 5 años para contarles sobre la notable mejora en mi vida.